cabe mencionar que P. Diddy en la cárcel donde él se encuentra en Brooklyn, él teme por su vida. ¿Y qué les puedo explicar? Nueva York está en candela y los ojos del mundo están sobre este caso, porque hay unas acusaciones que uno dice, es imposible que un hombre que admirábamos tanto y que hizo un imperio tan increíble que haya cometido... Lo que se movía detrás de ese imperio es lo impresionante hoy en día, los que vivieron cada víctima. No me lo puedo ni imaginar, me acuerdo de ver lo de Epstein y me remonto como en eso mismo. Me imagino que cada una hablará en algún momento, tal vez públicamente. Epstein, Harvey Weinstein, ahora me entiende que pase nuevamente con P. Diddy. Pero pues estamos exactamente en la Corte Federal donde P. Diddy fue formalmente acusado en el día de ayer. Él entró con los federales por un sótano. Allí fue que él ofreció 50 millones de dólares de fianza, fue negado. Dijo que era inocente. Mientras tanto, el abogado de P. Diddy en el día de hoy, hace pocos minutos, llegó a la corte, está hablando con otro juez diferente al de ayer, porque él quiere que su cliente, es decir, que P. Diddy se vaya a Miami, que esté arrestado domiciliario, que además ofreció de que él puede de repente ofrecer un reporte donde no va a tener ningún contacto con ninguna mujer, nada más que con su madre, en excepción de que con las madres de los hijos. La verdad es que esto está bastante fuerte, porque cabe mencionar que hace 11 días P. Diddy llegó aquí a la ciudad de Nueva York. Por ahí lo vieron compartiendo con los fanáticos e inclusive el domingo cuando fue arrestado en el Hotel Hyatt, en ese hotel, en la habitación pues le encontraron bolsa de polvo rosado que puede ser narcótico. Eso es lo que se dice. P. Diddy fue trasladado a una corte de Brooklyn, así que vean ustedes lo que les preparé. El rapero P. Diddy pasó la noche en la cárcel federal de Brooklyn, alejado de los lujos que durante décadas ha disfrutado, lugar donde estará a la espera de su juicio por los cargos de conspiración para cometer delitos, tráfico, crimen organizado, extorsión, transporte para ejercer prostitución, así como coaccionar a mujeres para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta. Cargos que el cantante escuchó detenidamente según muestran estas imágenes ante el juez y se declaró inocente. Sin embargo, se le negó la fianza a pesar de que su abogado propuso prisión domiciliaria ofreciendo 50 millones de dólares. Hoy su abogado Mark Anifilo regresa a la corte para entregar una apelación a otro juez para tratar de intentar que le concedan al productor musical salir bajo fianza. Se instalaría en su residencia de Miami y renunciaría a tener contacto con mujeres, exceptuando a los miembros de su familia y las madres de sus hijos. Entregaría un reporte de las personas con las que estuviera en contacto diariamente, además de someterse a pruebas de drogas semanales y alejar de testigos conocidos del jurado. Entre tanto, el músico seguirá tras las rejas en el llamado Centro de Detención Metropolitana, que ha sido el hogar temporal de varios reclusos famosos en los últimos años. Y según se ha dado a conocer, la instalación es notoria por las condiciones inhumanas en que se encuentra. Cabe señalar que el FBI confirmó que en el momento de la detención de P. Diddy, en la habitación de su hotel se encontraron sustancias controladas. Bueno, señores, que ustedes ven aquí es el abogado de P. Diddy que acaba de llegar. Él estaba en receso. Él se va a presentar delante de otro juez para ver si le dejan los 50 millones de dólares de fianza. Cabe mencionar que P. Diddy en la cárcel donde él se encuentra en Brooklyn, él teme por su vida. De hecho, un exdirector que trabajaba allí dice que los presos lo están esperando. Es una cárcel bastante fuerte. Dicen por ahí, supuesta y alegadamente, que la comida han encontrado gusano, que las ratas están por todos los lados, que el lugar es extremadamente sucio, que la cárcel, la prisión donde está P. Diddy, donde han estado varios famosos, entre ellos R. Kelly, Maxwell, el caso de Oxten, y ustedes se acuerdan, la señora 6ix9ine también ha estado en esa cárcel, y me dice que es bastante preocupante la situación, y es por eso que el abogado de P. Diddy se encuentra aquí para ver si
el artista es trasladado hacia Miami, se queda allí en lo que viene la corte. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo él se va a volver a presentar? No se sabe. Sí se dice que el 24 de septiembre va a haber una conferencia, entonces ahí vamos a saber cuándo va a ser el juicio. Regresando con ustedes, Lili y Clarisa. O sea, mínimo hasta la semana que viene tenemos que esperar para saber si el juez concede esta... ¿cómo se llama? Arresto domiciliario, que sería aquí en la casa de la ciudad de Miami. Petición. Exacto, que queda en Star Island. Yelena, muchísimas gracias por todos estos detalles. Yo lo veo como que imposible que él se salga Yo de tampoco, esto. porque que él haya probado de que estaba ahí, mira, para que me arresten, ¿qué le prueba ahora que no se va a ir para otro lado? Entonces no creo que se vayan a ir como que no se van a sentir seguros de dar eso. A pesar de que está ofreciendo 50 millones, imagínate. Bueno, no creo, yo no. Vamos a estar...